o va a pedir trabajo a una empresa o busca el periódico buscando empleo, hay ciertos perfiles, no es un mismo puesto para todos, va desde el intendente hasta el gerente general o managers que le llaman actualmente, y cada uno de esos puestos requiere cubrir un perfil, unas características, de tal forma que los que van a buscar empleo aplican y hay un departamento de recursos humanos que revisa los currículums y de acuerdo al perfil, la experiencia, es como los van seleccionando. Pero fíjense lo curioso, esta enseñanza la sacaron de la Biblia. O sea, no es que la hayan inventado el hilo negro, sino que la selección de las personas que van a trabajar en esa empresa también aparece aquí en la Biblia y es lo que vamos a ver en esta noche. Próximamente vamos a tener nombramientos en la iglesia y a través de su palabra Dios nos enseña los diferentes perfiles que deben de tener los hermanos que Dios va a elegir para servir el siguiente año. Entonces, la meditación o el título de esta tarde se llama Eligiendo espiritualmente. Eligiendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque como el ejemplo que les había puesto de la empresa, hay personas que a veces entran con la famosa palanca porque tienen conocidos y no cubren el perfil. En el caso espiritual, cuando la elección se hace de forma carnal, no siguiendo los lineamientos que nos marca la Biblia, lo podemos comparar a algo similar. De tal manera que a lo mejor no tiene el mismo impulso. Pero precisamente lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que prepararnos con anticipación para cuando llegue el momento de que ya sea que como iglesia cada uno de nosotros tengamos que proponer a los hermanos, guiados por el Espíritu Santo, a los hermanos que van a trabajar, o que Dios nos está preparando para servir. Estamos en las dos situaciones. Entonces, vamos a empezar, hermanos. Y vamos a ver dos ejemplos en la Biblia de esas elecciones. Normalmente vienen a causa de una necesidad de administración, tanto en las empresas como en la iglesia, de una administración espiritual y de un orden espiritual. De ahí vamos a partir. ¿Por qué? Porque si no hay ese orden, hay un caos. Yo recuerdo como un ejemplo antes de entrar, hace muchos años, cuando el hermano Miguel era misionero de esta iglesia, era el hermano que hacía todo. El hermano dirigía, el hermano tocaba la guitarra o tocaba el órgano, el hermano predicaba, tanto el domingo como el jueves, como el viernes. El hermano era el que iba a evangelizar, el hermano era el que ponía el proyector que está ahí arriba, viejito, y proyectaba las películas y daba el mensaje de salvación, y era el hermano todólogo, por llamarlo así, perdón que lo llame así, hermano, pero así pasaba. Pero cuando ya se conformó la iglesia, por la misma necesidad, pues había que elegir hermanos en diferentes puestos, por llamarlo de una manera, los diáconos, los hermanos de las diferentes comisiones, de tal forma que no se le cargara todo el trabajo al pastor y él se pudiera dedicar al llamado que Dios le había dado, que es a predicar la palabra. De ahí surge esa necesidad. Entonces, empecemos. Vamos a ver como primer punto la elección del sucesor de Judas. Esa es la primera vez que aparece ya después de que el Señor resucita, la necesidad de tener un sucesor de Judas, a quien ya había muerto en ese entonces. Y dice la palabra del Señor antes,
vamos a regresar un versículo antes, unos versículos antes, al versículo 14. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vemos que ya están reunidos y están orando. Ellos no sabían que más adelante iban a pedirles que eligieran al sucesor de Judas. Ellos estaban orando. La iglesia, ¿qué enseñanza tenemos? Tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo la palabra, tenemos que estar preparándonos espiritualmente, porque no sabemos cuándo nos va a tocar elegir o cuándo el Señor nos va a llamar a servir. Entonces, primero es estar preparándonos espiritualmente. Oración, lectura de la palabra. Después, más adelante, en el versículo 21, ya empieza la necesidad, ya empiezan los mismos apóstoles a comentarles a los hermanos que están ahí. Y dice versículo 21, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pero fíjense, algo peculiar, decía que uno de nosotros, de entre nosotros, no fue uno que estaba fuera del grupo, no fueron a llamar a un hermano de la asociación, por decirlo así. Tenía que ser local. ¿Local por qué? Porque conocía los problemas, conocía las necesidades de la iglesia. No es un hermano que estaba llegando y lo mandaron como misionero, como pastor, como diácono, y apenas iba a conocer la iglesia. Es un hermano que ya estaba y que conocía las necesidades, y que por ello la primera característica después de orar y de prepararse espiritualmente era que tenía que ser local. Sigamos rápidamente. Y dados requisitos, que tenía que ser testigo desde el comienzo del ministerio del Señor Jesús hasta su muerte y su resurrección. Y dice la Escritura, más adelante, dice, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresor para irse a su propio lugar. Y le echaron las suertes y la suerte cayó sobre Matías. Después de haber estado orando, después de haber estado meditando, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, pudieron elegir. Segundo ejemplo, hermanos, rápidamente. Ya vimos el sucesor de Judas. Ahora vamos a ver la elección de los diáconos. Aquí es un perfil. Con los diáconos pide otro perfil. Es como lo de la empresa, son diferentes perfiles. Y vamos a Hechos 6, del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Y voy a pedir a mi hermano Guillermo que sea el que nos haga esta lectura, por favor. Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles
quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchas gracias, hermano. Y vemos cómo aquí ahora no se elige a un apóstol, porque ya se había elegido. Ahora se elige a 7 diáconos por la necesidad del problema que tenían. Pero fíjese que les da ciertos requisitos. Versículo 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Primero da un número, de acuerdo a la cantidad de hermanos que estaban. Es de 7 hermanos para que nos ayuden, ¿no? Entonces, vemos que la cantidad de hermanos a elegir depende de la necesidad y cantidad de la iglesia. ¿Sí? Entonces, dice versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones y da los requisitos. ¿Cuáles son? Primero, que sean ¿de qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y ¿qué? Y de sabiduría. ¿Fueron los mismos requisitos que pidieron para el sucesor de Judas? No, porque su tarea era diferente. ¿Sí? Entonces, van viendo cómo, de acuerdo a la necesidad, es el perfil. Entonces, en este caso es llenos del Espíritu Santo, perdón, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Porque había la necesidad de repartir, de hacer un trabajo administrativo con los insumos que se les daban a las viudas de ese momento. Entonces, para que no repartieran de más o de menos, tenían que ser sabios, tenían que ser de buen testimonio, que no fueran personas que tuvieran una reputación de que de repente se llevaban lo que no era de ellos, para que no hubiera problema con la repartición, ¿no? Y llenos del Espíritu Santo para que con la guía de Él y de la sabiduría que el Espíritu Santo les daba, repartieran correctamente, ¿no? Entonces, vamos viendo los perfiles. Eso es importante. Cerramos este ejemplo de Judas y de los apóstoles, que lo vamos a retomar más adelante, hermanos. Ahora, aquí quiero abrir un pequeño paréntesis antes de continuar. ¿Cómo voy a saber yo, hermano común y corriente, cuál es la voluntad de Dios para poder elegir? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, hermanos. Y hay un pasaje paralelo. Voy a pedir a mi hermano Roberto, como diácono de la iglesia, que busque Jeremías 31:33. Ese es un pequeño paréntesis. Y a mi hermano, ¿cómo se llama, hermano? Gerardo. Hermano Gerardo, que busque Hebreos 8:10. Son pasajes paralelos, dicen lo mismo, diferentes épocas, diferentes tiempos, haciendo relación a un mismo texto. Jeremías 31:33. La palabra dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermano Gerardo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bien, hermano, muchas gracias. ¿Por qué la importancia de prepararse espiritualmente orando y leyendo la Biblia? Porque la palabra del Señor dice, y el mismo Señor, el mismo Dios está hablando y dice en la parte media del texto, pondré mis leyes, ¿en qué? En la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Cuando usted ora y pide la dirección de Dios y está leyendo la Biblia, no le reconforta, no le llega a su pensamiento el decir, yo estoy con vosotros, yo te voy a ayudar, hazle por aquí, hazle por allá. El Señor nos habla a través de su palabra.
y la pone en nuestros corazones y en nuestro pensamiento. De esa manera sabemos que la decisión que vamos a tomar va a ser dirigida por el Señor y no porque el hermano me cae bien o porque el hermano Memo es mi cuñado, voy a proponerlo para tal o cual cargo. No, debe ser de lo que Dios me muestre a través de su palabra. Si el hermano Memo cumple con el perfil y el Señor al orar y al leer su palabra te pone el sentir de proponerlo, adelante, hermano. Pero el Señor te confirma. Ahora, cierro paréntesis, sigamos. Ahora vamos también, tiene que ver ahora con la elección del obispo, el pastor y también los diáconos, pero en otro tiempo, en otro lugar, con otra circunstancia. ¿Por qué? Porque la elección va a depender del tiempo, distancia y situación local. No puede ser el mismo perfil en Ciudad Nezahualcóyotl que en Tijuana o que en Estados Unidos. Tiene que ser de acuerdo a la necesidad local. Ok, ahora vayamos rápidamente a 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 13, para avanzar. No me quiero tardar mucho. Hermano Aldo, por favor, nos quiere hacer esta lectura. 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Del 1 al 13. Palabra fiel, seguro en el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que empadeciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta ahí, hermano, ahorita me lee la siguiente parte del texto. Ahorita vamos con la parte del obispo o del pastor. ¿Fue el mismo requisito que con Judas? ¿Fue el mismo requisito que con los diáconos? ¿En dónde estaban los hermanos cuando eligieron a Judas y cuando eligieron a los primeros 7 diáconos de la historia? Eran parte del grupo de creyentes que estaban en la iglesia de Jerusalén. Habían creído en Cristo, habían visto sus milagros, su ministerio, y digámoslo así, ya tenían una madurez espiritual. Si nos trasladamos a Timoteo, era una iglesia gentil, que tenían otros usos y costumbres, de tal forma que los hermanos de Jerusalén no había necesidad que les dijeran que fueran maridos de una sola mujer, porque ellos ya lo sabían de antemano que eso no era correcto. Pero los hermanos que se mencionan aquí en 1 Timoteo eran nuevos creyentes que tenían otros usos y costumbres. Y dentro de esos usos y costumbres tenían tener varias mujeres. También había deshonestos. Entonces, por eso, aquí cambia el perfil. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado y mira, los hermanos que quieran, llamémosle coloquialmente, aplicar para servir al Señor en este perfil, deben de tener estas características. Si ustedes se dan cuenta, la primera vez que lo hicieron con los diáconos, ¿cuántos requisitos pidieron? 3. Y aquí en el caso del obispo, yo conté un total de 17 requisitos. Y los podemos contar. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no dado al vino, no pendenciero, o sea que no sea peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no neófito y que tenga buen testimonio de los de afuera. Fíjese cuántos más. Acá eran 3 y aquí fueron 17. ¿Por cuántos más requisitos? 14 requisitos más. Qué complicado, ¿verdad? Ahora sí, hermano Aldo, para continuar y no atorarnos del versículo 8 al 13, lo que nos falta. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora, aquí podemos ver otra vez elección de diáconos. Diferente circunstancia, diferente época, diferente tiempo. Requisitos diferentes a los primeros. Yo conté 8 requisitos, que es honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con buena conciencia, que sean sometidos a prueba primero y ejerzan el diaconado si son irreprensibles, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien su casa. Si se dan cuenta, algunos de ellos también son de los que piden para el obispado. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Era una ciudad gentil que tenía otros usos y costumbres, que se les tenía que hacer ver que si querían servir en la iglesia al Señor, tenían que comportarse de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús. Tenía que haber un cambio de actitud. ¿Para qué? Para que la demás gente a la que van a servir, a los hermanos que se fueran a integrar a la iglesia, vieran el cambio de una vida sin Cristo a una vida con Cristo. Es ahí porque es la importancia de prepararnos espiritualmente y de que desde que esta iglesia se hizo iglesia, valga la redundancia, hasta el día de hoy, cada año el pastor con anticipación exhorta a la iglesia a que nos preparemos, a que oremos, a que busquemos la dirección de Dios para que, llegado el momento de elegir a los hermanos, ya tengamos la guía del Espíritu Santo. Ahora, usted puede hacer esto, hermano. Ya nos conocemos, ya sabemos, como dicen coloquialmente, de qué pie cogíamos cada quien. Ya no nos cuentan. Hagamos una lista, hermanos. Delante del Señor oremos. Es un ejemplo, si usted lo quiere hacer, hágalo. Simplemente es una sugerencia, no es una instrucción ni un mandato, es una sugerencia. Señor, muéstrame qué hermano tú tienes este año para servir. ¿Qué hermano puede estar en evangelismo? ¿Qué hermano puede estar en misiones? A lo mejor el Señor dice, ya no quiero al hermano Alejandro en misiones. Señor, ¿a qué hermano vas a poner? Y haga su lista y ore. Y lea su Biblia. Y deje que el Espíritu Santo le guíe. Y conforme Él vaya poniendo en su corazón, váyale poniendo tal palomita o tache. De tal forma que cuando lleguemos a los nombramientos, ya sabemos qué es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y no que llegamos y vamos a ver a quién ponemos, ¿no? No. Tenemos que hacerlo con orden, decentemente y con orden y con una preparación espiritual. Y esa es la reflexión, la meditación de esta tarde, hermanos.
Preparémonos con tiempo delante del Señor. El Señor ya sabe a quién va a utilizar este año. Digámosles, confírmame, Señor. ¿Qué hermano es de buen testimonio? ¿Qué hermano es honesto? ¿Qué hermano es esto? ¿Qué hermano es el otro? ¿Y a dónde lo quieres poner? Que no sea mi carne, mi simpatía porque me cae bien. No, que sea tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces va a ser para edificación de la iglesia y crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Que al final de cuentas es el objetivo primordial de la iglesia. Predicar el Evangelio a toda criatura que no conoce. ¿Para qué? Para que ellos también tengan vida y vida eterna y en abundancia y sean de bendición. ¿Sí? Y que entonces el cuerpo de Cristo sea edificado y que los hermanos o las personas que están escuchando se congreguen en la iglesia para aprender cada día más de la vida en Cristo. Esa es la invitación que el Señor puso en mi corazón traer a cada uno de nosotros, que lo hagamos, que meditemos, que digamos, Señor, quita toda carnalidad. Tenemos un mes. En este mes, Señor, quita todo mal pensamiento, quita todo lo que esté estorbando en mi vida. Si hay algo que te está estorbando, quítalo. Perseveremos en la oración, perseveremos en la meditación de la palabra, de tal manera que el Señor nos enseñe a elegir y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. En esta noche que vamos a tomar la Santa Cena y que estamos recordando a nuestro Señor Jesucristo, también es un momento para tener ese compromiso. Señor, gracias por la obra que tú hiciste en mi vida. Gracias porque este es un recordatorio, pero también, Señor, aquí estoy para empezarme a preparar conforme tú quieras espiritualmente. Tú guíame, tú pon en mi mente, en mi corazón, a cada hermano que va a trabajar para ti el próximo año y en qué área lo quieres poner. Y viceversa, y de la misma manera, Señor, aquí estoy. Si tú crees que yo puedo servirte y que puedo ser de bendición de la iglesia, aquí estoy. Tú pon en el corazón de los hermanos, si es que es tu voluntad, que yo pueda participar trabajando para tu obra en esta iglesia. Esa es la invitación, hermanos, que busquemos la dirección de Dios. Cuando hacemos eso, hay bendición, hay edificación y se ve el crecimiento. Ese es el mensaje y como conclusión, simplemente recordar la preparación espiritual para elegir es oración y lectura de la palabra, pidiendo que el Señor a través de su Espíritu Santo nos guíe, que no sea mi yo, que no sea mi carne, que no sea movido por otras situaciones, sino que el mover sea el del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos.